¿no? Ya tuvimos clases, así que bueno, nada, lo que queda del año. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de proliferaciones de poblaciones celulares. Y cuéntenme en Zoom si se ve la siguiente PPT. Sí se ve de qué vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de cinética de crecimiento de poblaciones, ¿sí? Vamos a hablar de cómo modelamos el crecimiento de una determinada población celular, o sea, los modelos cuantitativos de crecimiento, como las curvas de proliferación y cuáles son los parámetros. Y de eso, justamente, de ese punto, trata el práctico, ¿sí? Y de metodologías de estudio, ¿no? ¿Cómo podemos entonces estudiar las poblaciones celulares a nivel del laboratorio? ¿No? Bien. Entonces, primero, cuando hablamos de poblaciones celulares tenemos que hacer como definiciones grandes, ¿sí? Primero definimos qué es una población. ¿Cómo definen ustedes una población? Ustedes. ¿Cómo definimos una población? Lo tienen ahí, ¿no? ¿Qué es? Es un conjunto de individuos, organismos que tienen una o varias características o atributos comunes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso es una población en general, ¿no? No tiene por qué ser de células, puede ser de organismos, ¿sí? Puede ser de tejidos, ¿ah? Bien. Pero cuando vamos a lo que es la proliferación celular en sí, ¿qué decimos? Que entonces ahí sí, si hablamos de una proliferación celular, tiene que ser sí o sí un conjunto de células. ¿Estamos de acuerdo? Es un conjunto de células que comparten parámetros biológicos, ¿sí? Estructurales y o funcionales que las definen. Es decir, tienen características en común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, una población de Escherichia coli, ¿no? Es una bacteria que todas tienen más o menos la misma estructura, tienen casi todos la misma morfología, ¿sí? Seguramente miden, ¿sí? Casi todas lo mismo, ¿ah? Entonces, todas esas variaciones en realidad dentro de una población celular se mueven siempre en determinados límites. ¿Estamos de acuerdo? Siempre son muy similares. Y después, por otro lado, cuando hablamos de proliferación de poblaciones celulares, definimos qué es la proliferación. ¿Sí? La proliferación de una población celular, ¿qué va a ser? Es el aumento del número de individuos, ¿sí? De células, como resultado del crecimiento y la división de esas células. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque no solo esas células crecen, sino que además, si hay proliferación, es porque entonces hubo división celular, ¿no? O sea que a partir de una célula obtuve dos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa es la base. Bien. Entonces, las poblaciones de celulares, ¿sí? Ya sea de células procariotas, ¿sí? O eucariotas, eh, pueden ser a nivel bacterianas o levaduras, ¿no? Procariotas, bacterias. ¿La levadura qué es? La levadura es una eucariota, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos micrografías electrónicas de barrido, ¿sí? Es decir, que son de superficie, de barrido de seso, ¿sí? Que se les puso color, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ese no es el color que tienen cuando se toman las imágenes. Por ejemplo, tenemos al Vibrio cholerae. Vibrio cholerae, ¿sí? Es una bacteria que produce cólera. ¿Ah? De ahí viene el cólera. Tenemos el Staphylococcus aureus, que produce una cantidad de patologías a nivel respiratorio y gastrointestinal. ¿Sí? Tenemos la Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Responsable entonces de la enfermedad llamada tuberculosis. Y después tenemos, todas esas son bacterias, ¿sí? Son procariotas. Y después tenemos la eucariota, ¿no? Que está grandemente estudiada, que se llama Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Y esta en particular es muy importante, ¿por qué? Porque es la que se utiliza en la confección. Bueno, sí, yo iba a decir el pan primero, pero sí, la cerveza, el vino, ¿sí? La fermentación, en realidad, de la mayoría de lo que tomamos y comemos, es producto, entonces, de la presencia de la levadura que es Saccharomyces cerevisiae. Hoy en día se utilizan otras también, otras levaduras, ¿ah? No solo Saccharomyces, pero desde el comienzo, en realidad, de las primeras panificaciones o las primeras bebidas, en realidad, que se tomaban, ¿sí? En la historia de la humanidad, lo primero que se tomó no fue agua, porque el agua estaba contaminada, ¿no? Se tomaba un fermentado de cebada, un fermentado de trigo, ¿sí? Que nada se parece seguramente a lo que nosotros tomamos hoy como cerveza o vino, ¿sí? Eran otras preparaciones, estamos hablando de los egipcios, ¿no? O sea, miles de años atrás,
que tomaban esas preparaciones en realidad que no les caían mal, porque el agua en realidad no era agua potable a ese momento. Bien, entonces acá tenemos la levadura de Saccharomyces cerevisiae que se utiliza hoy grandemente. Bien. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hablamos hoy de una población celular, esas poblaciones celulares, por ejemplo, en nosotros, ¿sí? Dan lugar ¿a qué? Dan lugar a tejidos específicos, ¿sí? A órganos que tienen determinadas funcionalidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los tejidos y órganos van a presentar más de una población, ¿sí? Porque dentro de un órgano, si yo hago como un corte de ese órgano, ya sea transversal o longitudinal, ¿qué voy a ver? Que en realidad no voy a encontrar un tipo celular, o sea, si yo lo miro, el corte de costado, no veo un solo tipo de células, ¿no? Voy a ver como diferentes estratos, ¿sí? Dentro de lo que es el tejido. Eso es producto entonces de que acá hay diferentes poblaciones celulares en el propio tejido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos un corte de piel, y en la piel, ¿qué vemos? Vemos, por ejemplo, en esta de acá, en particular, ¿ustedes ven? Sí, el cursor. ¿Se ve el cursor en Zoom? Sí. Perfecto. En el Zoom, en Zoom, en el corte que tengo acá una epidermis, que es un epitelio escamoso estratificado, y después tengo una dermis, que es tejido fibroso conectivo. O sea que acá tengo un epitelio y acá tengo tejido conectivo. O sea que tengo diferentes tipos de células, ¿no? Que provinieron de diferentes, de diferentes hojas, ¿sí? En el tubo. Entonces, y por ejemplo acá, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Una población de células tumorales, en este caso es un melanoma lo que está presente. Sí, o sea que no solo tenemos diferentes conjuntos poblacionales, en realidad, que provienen de diferentes tejidos, sino que también podemos ver también parte de esos tejidos en realidad con malignidad, ¿sí? Como es este caso. Pero ¿qué tiene de particular, ¿sí? La proliferación celular a partir de células madre? Si yo hablo de célula madre, ¿sí? Seguramente hablo de una célula que tiene la capacidad de ¿qué? De generar distintos tipos celulares, ¿no? Bien, ¿en nosotros tenemos alguna célula que tenga la capacidad de generar distintos tipos celulares? ¿La? ¿Qué médula? Porque tengo dos médulas en mí. La La médula. médula ósea. La ósea. Perfecto, ¿sí? La médula ósea. La médula ósea, ¿qué tiene la capacidad de formar? ¿Por qué dijeron médula ósea? ¿Por qué la asociaron? La eritropoyetina. La eritropoyetina en realidad, sí, es una sustancia, la eritropoyetina. ¿Pero qué célula forma la médula ósea? Los eritrocitos. Microcitos. Los eritrocitos, las plaquetas y las células blancas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Como vemos ahí, ¿no? Tiene la capacidad de formar eritrocitos, linfocitos, granulocitos, ¿sí? Este no es el caso de este en particular de médula ósea, ¿no? Pero tiene la capacidad de formar una cantidad de células. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos es que partimos de una célula madre totipotencial embrionaria, ¿sí? Totipotencial es que tiene todas las capacidades, o sea que todavía no silenció algunos genes, ¿sí? Porque ¿qué pasa con las células que son de tejido específico? ¿Sí? Las células que se diferenciaron ya, por ejemplo, las células hepáticas son células diferenciadas, ¿no? Yo con la célula hepática no puedo hacer una célula de riñón, ¿estamos de acuerdo? Esta es hepática, y es hepática y no cambia. ¿Qué particularidad tuvo esa célula hepática? Que se le silenciaron algunos genes para que fuera una célula hepática, ¿sí? ¿Qué pasa con las células madre? Las células madres no tienen ningún gen silenciado, o sea que tienen toda la potencialidad de ser cualquier célula. ¿Queda claro? Bien. Entonces tengo, en el principio todo comienza con ¿quién? Con una célula madre totipotencial, ¿sí? Embrionaria. Esas dan lugar ¿a qué? A células madre que son pluripotenciales, ¿sí? Ahí algo ya hubo un cambio, ¿sí? Y esas células que son pluripotenciales pasan a ser multipotenciales adultas. Y esas multipotenciales van a dar, algunas dan lugar a los eritrocitos, células epiteliales, linfocitos, algunas dan lugar a granulocitos y algunas dan lugar a osteoblastos o neuronas, ¿sí? Entonces ahí es donde se va dividiendo los diferentes tejidos, ¿sí? ¿Se entiende? Dependiendo cuál sea el origen, ¿sí? Entonces es, en definitiva, qué tipo de célula
es que se va a producir. Entonces, si lo simplificamos, ¿no? Partimos de una célula madre, esa célula madre transita una división celular, dando lugar entonces a dos células hijas, y esas dos células hijas pueden dar lugar a ¿qué? Puede ser que una de ellas dé lugar a una célula diferenciada, y en este caso lo que vemos acá es un eritrocito, ¿sí? A nivel intestino, ¿no? Con ese ribete del cepillo, por ejemplo. O bien, esa célula hija, en realidad, puede tener toda la capacidad de la célula madre, ¿sí? Y no estar diferenciado todavía, ¿no? Bien, todo eso en realidad es una orquestación de factores de regulación, ¿no? A nivel celular, en realidad, que deciden si la célula va a diferenciarse o si se queda todavía con la capacidad de generar diferentes tipos celulares, ¿no? Bien, entonces, esto de poder decir, bueno, puedo avanzar a dividirme entonces en dos células hijas, está en alguna forma controlado por lo que se llaman los checkpoints. ¿Sí? ¿Vieron ahí que tenemos tres checkpoints? Tenemos un checkpoint en G1, tenemos un checkpoint en G2 y tenemos un checkpoint en M. ¿Cuáles son las fases del ciclo celular? Esas, ¿cuáles? G1, o sea, si lo hacemos grande, tenemos interfase y mitosis. Y dentro de la interfase, ¿qué tenemos? G1, este y G2. Acá nombraron a G0. ¿Qué es G0? G0 no es las neuronas, ¿no? Es un estado estacionario. Un estado estacionario. Yo diría más que G0 es como un estado de latencia, ¿sí? Es donde la célula se va a ese estado y permanece así, ¿sí? Donde en realidad el metabolismo se vuelve basal, utiliza lo mínimo que puede para sobrevivir. ¿Por qué decías que era un estado estacionario? ¿A qué te referías con eso? Pensaba yo que la célula entra en etapa de G0 y claro, como que queda ahí latente, por así decirlo. Ahí va, es eso, de hecho. ¿Entendés? Es un estado en el cual ella piensa que externamente el panorama no está como para reproducirse, no está para dividirse en realidad, porque no están las condiciones dadas, ¿sí? Entonces ella se va a un estado G0 y queda latente, hasta que nuevamente las condiciones sean las óptimas, ¿sí? Condiciones me refiero, si estamos hablando de una célula aislada, que tenga nutrientes, ¿sí? Que tenga agua, que tenga azúcar, ¿sí? Que tenga la temperatura que necesita, a eso me refiero, ¿sí? Cuando yo le dé las condiciones óptimas de crecimiento, entonces la célula va a salir de G0 y va a entrar de nuevo en G1, ¿sí? Porque a G0 entramos y salimos de G0 siempre que estemos en G1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vieron que ahí G0 es parte de G1, ¿no? Volvemos, cuando salimos de G0 entramos en G1 de nuevo. Bien, entonces, el sistema de control, todo comienza entonces ¿con qué? ¿Cómo empieza el ciclo celular? Comienza con interfase que es G1. ¿Qué pasa en G1? ¿Qué le pasa a la célula en G1? Crece. ¿Qué es lo que crece? Yo estoy de acuerdo que crece. ¿Qué crece? Crece tipo todo lo que tiene dentro menos tipo, el núcleo, digamos. Bien, vos me decís que se duplican o se replican en realidad los organelos, ¿sí? Se replica el citoesqueleto, se replica la membrana celular, porque si de una célula tienen que surgir dos, tiene que aumentar de tamaño, ¿sí? Perfecto, todo eso sucede en G1, ¿sí? Una vez que termina G1, tenemos un checkpoint, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las proteínas esas? Miran que todo lo que se hizo estuvo bien hecho, ¿sí? Si todo lo que se hizo estuvo bien hecho, entonces, ¿qué pasa? Pasamos a S. ¿Qué pasa en S? ¿Qué se replica? El ADN, ¿sí? O sea que se replica el ADN. ¿Estamos de acuerdo en ese? Bien. Que es una de las fases que dura, ¿cuánto dura con respecto a las demás? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tiempo puede Mucho. llevar el ADN? Mucho, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Ahí ven, lo ven más o menos en el círculo como si fuera una torta, un gráfico de torta. Ven que G1 es la que lleva más, ¿no? G1 es la que lleva más, S es la que le sigue, G2 después le sigue y M es más corta. ¿Sí? Bien, o sea que a la replicación del ADN le lleva su tiempo, ¿no? Porque de hecho,
es el que tenemos que hacer bien, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que replicarlo de forma fiel, ¿sí? Porque el ADN es la base de lo que va a ser la célula. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pasa ese. ¿A qué entra? G2. ¿Qué hace en G2? Bien, hace como un chequeo nuevamente, ¿sí? Vieron que G2 no es un checkpoint como tal, ¿no? No hay un checkpoint entre S y G2. Pero en G2, ¿qué hace? Mira que todo lo que se hizo estuvo bien hecho. O sea que se replicaron la suficiente cantidad de organelos, la suficiente cantidad de citoesqueletos, la suficiente cantidad de membrana y que el ADN estuvo todo replicado. ¿Ah? Pasa eso y ahí sí, cuando salgo de G2 y entro a M, hay un checkpoint. ¿Sí? Ahí entonces miro para atrás. Si todo estuvo bien, entonces habilito la pasada de M. ¿Qué sucede en M? ¿Eh? Sí. ¿Qué es la mitosis? Empieza con la separación de las cromátidas y todas las cosas. La separación entonces del material genético, ¿sí? O sea que se condensó ese ADN que estaba todo descondensado, ¿no? Era todo de cromatina, se volvió heterocromatina, se condensó en forma de cromosoma, ¿sí? Se va a alinear todo a nivel de ¿quién? Del Ecuador, uso mitótico de por medio, ¿sí? ¿Tiran quiénes? ¿Quiénes tiran? De los microtúbulos. ¿Los? Centríolos. Los uso mitótico. El uso mitótico, ahí va, se forma el uso mitótico, los centríolos tiran, ¿no? De los microtúbulos y así se separan las cromátidas. ¿Estamos de acuerdo? Un juego de cromátidas para cada célula. ¿Ah? Se sucede la cariocinesis, que es la ruptura del núcleo, ¿sí? O sea, la división del núcleo, y después la citocinesis, que es la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahí entonces damos lugar a G1, ¿no? Cada célula entonces ahí ya está dispuesta para volver a duplicarse. Si las condiciones externas e internas son las óptimas. ¿Ah? Entonces, ¿pero qué sucede? Sabemos que no todas las células entran en divisiones celulares sucesivas, ¿no? ¿Quiénes no entran? Por ejemplo, las células neuronales, las células cardíacas, ¿sí? Se dividen poco, pocas y nunca. Las nerviosas, se ha visto ahora, hay varios trabajos científicos que dicen que sí, que depende cuáles, en realidad, porque saben que hay una variedad, hay algunas que se dividen un poco más de lo que se creía. ¿No? Bien, algunas células se dividen diariamente, ¿como quiénes? Piel, ¿sí? Y tracto digestivo, el epitelio que reviste, ¿sí? El tracto digestivo. Esas se recambian rápidamente, ¿no? Porque obviamente que sufren lesiones, ¿no? Entonces se recambian rápidamente. Y tenemos un interruptor de freno, que son que las células dejan de crecer cuando se chocan entre sí. Y eso se llama la inhibición por contacto. ¿Sí? ¿Eso da lugar a qué? A que los órganos tengan determinado tamaño y no más, ¿no? ¿Nunca se preguntaron por qué el hígado tiene determinado tamaño? ¿Por qué el corazón? Tendríamos que ser enormes, ¿estamos de acuerdo? Pero todos más o menos, nuestro corazón pesa lo mismo, o mide lo mismo. ¿Sí? Bien. Eso se llama la inhibición por contacto. ¿Ah? Que eso lo tienen las células normales y no así las cancerígenas. Las células cancerígenas pierden la inhibición por contacto. Por eso crece. Por eso crece. ¿Ah? Bien. Y después lo otro importante, ese es el interruptor de freno, ¿no? Que hasta acá, no nos dividimos más. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Después en algún momento se deshabilita, se vuelve a habilitar y así la historia de la vida, ¿no? Y después tenemos otro que es el interruptor de encendido, que es un corte o una rotura en el tejido, hace que las células crezcan rápidamente, ¿no? Lo que queremos que es reparar el daño, ¿sí? Cuando nos caemos de chicos o ahora, no sé, nos caemos en la calle, ¿sí? Nos hacemos una herida en la piel, ¿qué va a pasar? ¿Eso perdura, sí? No. Rápidamente vemos que el tejido, ¿sí? Se empieza a cicatrizar, ¿sí? Bien, entonces es eso, hay una rotura, un corte, ¿ah? Y lo que hacen las células es enseguida, ¿sí? Lo que hacemos es tapar eso, ¿no? Con nueva síntesis celular. Bien, hasta que se completa la curación. Bien. Entonces, eso sería como en un tejido, ¿no? Tomarlo en cuenta dentro entonces de un organismo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos a nivel del laboratorio? A nivel del laboratorio nosotros trabajamos con poblaciones celulares, ¿sí? Hay gente que trabaja, por ejemplo, con células de mamífero, ¿sí? En cultivos celulares, ¿ah? Hay gente que trabaja con levaduras, por ejemplo, ¿sí? Hace cultivos de levaduras. Entonces yo lo que necesito saber es
caracterizar esa población celular, ¿sí? Decir, bueno, yo necesito trabajar con una población celular y necesito que, no sé, hacer un tratamiento de esa población con un determinado químico por 6, 8 horas, ¿sí? Y al cabo de cuánto tiempo es que yo puedo evaluar, por ejemplo, si su ADN está bien o mal. ¿Tá? Para poder saber eso, primero tengo que caracterizar esa población, o sea, que tengo que saber datos de ella, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que saber en realidad es cómo crece esa población, ¿no? Generalmente, como todas las poblaciones celulares, en realidad, a partir de una célula, al cabo de un determinado tiempo, esa célula pasa a ser 2, ¿no? Que es lo que vemos acá. O sea, el N0, o sea, el inicial, cuando tengo un número de células igual a 1, al cabo de N ciclos, que es el número de divisiones, ¿sí? Voy a tener 2 células entonces, ¿sí? Cuando transcurre otro número de divisiones, cuando transcurren 2 divisiones celulares, ¿sí? Cada una de esas que yo tenía individual en la anterior van a dar lugar a 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al cabo de una división tuve 2, al cabo de otra división tuve 4, y al cabo de otra división tuve 8, y en la siguiente, ¿cuánto voy a tener? 16, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, como vemos acá, ¿cuál es el número de células? Es el N mayúscula, al cabo de N igual 3, es decir, al cabo de 3 divisiones celulares, ¿sí? Lo que hago es multiplicar 2 por 2 por 2, ¿estamos de acuerdo? Es 2, acá tengo 2, por 2 por 2. ¿Sí? 2 por 2 por 2 es lo mismo que decir 2 a la 3, que 3, ¿quién era? El número de divisiones celulares. ¿Sí? Entonces, la ecuación que gobierna entonces esa duplicación es n es igual a 2 a la n. 2 al número de divisiones celulares. ¿Quedó claro? ¿Zoom? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ese n que vimos recién, que son las divisiones celulares, en realidad yo lo reescribo de la siguiente forma. Yo digo, bueno, a tiempo cero yo parto de una célula, ¿estamos de acuerdo? Al cabo de un tiempo de generación celular, eso quiere decir TGC, al cabo de un tiempo de generación celular paso de tener 1 a 2. Y al cabo de 2 TGC, y al cabo de 3 TGC, y así sucesivamente, siempre voy a tener el doble de lo anterior, ¿no? Era así, siempre era el doble de lo anterior. De 1 pasó a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32 y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, ¿sí? Este número de divisiones no es otra cosa que el tiempo que yo quiera estudiar, es decir, el tiempo t, un determinado tiempo que yo fijo, dividido lo que dura el tiempo de división celular. O sea que el número de ciclos va a estar dado por el tiempo que yo estudie esta población celular, dividido el TGC, el tiempo de generación celular. ¿No? Entonces, si yo estudio, por ejemplo, esta población celular por, supongamos, 16 horas, ¿sí? Yo hago un experimento por 16 horas, y el TGC es de 2 horas, cuántos ciclos, cuántas divisiones transcurrió esa población? 16 dividido 2, 8. Perfecto, ¿no? Entonces acá voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendría hasta 8, ¿sí? Porque fueron 8 divisiones celulares que transcurrieron en esas 16 horas. ¿Queda claro para todos? Sí. Bien. Entonces, volvemos a la expresión que creamos hoy, ¿no? N es igual a 2 a la N, ¿sí? Nos habíamos quedado con eso. Esta expresión es válida siempre y cuando tengamos una sola célula, ¿no? Partimos de uno. Pero ¿qué pasa en el laboratorio? Yo no parto de una levadura o de una célula de mamífero, parto de un conjunto, ¿sí? Entonces, como parto de un conjunto, yo a este 2 a la n lo tengo que multiplicar por el número inicial de células con el cual partí, ¿sí? Y a ese número inicial de células con el cual parto mi experimento le llamo n sub 0, ¿sí? Entonces la ecuación se transforma entonces ¿en qué? En n, el número de células al tiempo t, ese que quiero determinar, es igual a n0 por 2 a la n. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Podrías repetir eso, por favor?
Sí, claro. ¿El N0 lo entendiste? No. No. Bien, viste que nosotros dijimos recién que nosotros acá partíamos de una célula, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa en el laboratorio? Yo no parto de una célula. Imagínate que una levadura es muy chiquita. Yo no puedo partir de una célula sola. En realidad, en levaduras, por ejemplo, parto de 100.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo a ese valor con el cual parto de forma inicial, yo necesito incluirlo en mi ecuación para que después, cuando yo calcule cuántos ciclos pasaron, ¿sí? Entonces pueda determinar cuál es el número de células totales que alcanzó mi cultivo. Entonces, para eso es que en la ecuación anterior, que era esta que teníamos acá arriba, incluyo entonces el número inicial de células. Digo entonces que el número de células al tiempo t va a ser igual al número de células iniciales con el que empiezo el cultivo por 2 a la n. Por 2 elevado al número de ciclos de divisiones celulares. ¿Ahora quedó claro? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Bien, ¿alguien más en Zoom que tenga dudas? ¿No? Ok, entonces, volvemos a traer que era n, ¿no? N, el número de divisiones, ¿qué era? Era el tiempo dividido el TGC. Entonces lo integramos de nuevo a la ecuación. Entonces ahora nos queda la ecuación. N es igual a N0 por 2 elevado a la T sobre TGC. ¿Sí? Sustituimos donde decía N, ponemos tiempo sobre TGC. Bien, ¿hasta ahí? Perfecto. Pero ¿qué sucede? En realidad, si somos estrictos matemáticamente, ¿sí? En realidad, el modelo no es un modelo en base 2, ¿sí? O sea, no hablamos solo de duplicación. En realidad, cuando la población empieza a crecer, crece de forma exponencial, ¿sí? Y no cuadrática, en realidad, porque el 2 es crecimiento cuadrático, ¿sí? Bien, es con la base 2, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá lo que vamos a entender que es acá es el cambio entonces de la base, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar como base 2, que en este caso tendríamos que hacer el estudio, entonces, el logaritmo, no el logaritmo en base 10, sino el logaritmo en base 2, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es cambiamos el logaritmo en base e, que es el logaritmo neperiano, ¿ah? Hacemos el cambio, entonces, ¿sí? Esto solo para que lo vean, en realidad, porque no es algo que nosotros vamos a evaluar, ¿sí? No se evalúa a nivel del parcial. ¿Ah? Se vuelve a definir la constante que toma en cuenta, entonces ahora el logaritmo de en base 2, ¿sí? Sobre el TGC. Entonces ahora, ¿se acuerdan que el n nuestro, ¿sí? Era t sobre TGC? Ahora en realidad tenemos una constante que es k, que va a ser logaritmo neperiano de 2, que es esto, el logaritmo en base e es el logaritmo neperiano, en este caso el logaritmo neperiano de 2 sobre TGC. Entonces la ecuación cambia de ser esta que está acá arriba, n es igual a n0 por 2 a la t sobre TGC, a n es igual a n0 por e a la kt. ¿Sí? En sí es igual, no es que tenga un cambio grande, porque si ustedes ven que es k es logaritmo neperiano de 2 sobre TGC, y acá era t sobre TGC. ¿Sí? No cambió mucho, tiene una constante ahora, nada más, y la base e. Entonces, esta ecuación nos permite entonces determinar, ¿sí? Cuál va a ser el número de células al tiempo t, que está acá, ¿sí? Que vamos a obtener al cabo de este tiempo y cuando partimos de un número de células inicial diferente de 1. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo más de 1, entonces tomo en cuenta este N0. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Zoom? Bien. Entonces, si vemos cómo es una curva de cinética de crecimiento de una población aislada, tiene esta forma, ¿sí? Graficamos el número de individuos en función del tiempo, ¿sí? Y vemos que la curva tiene 3 fases que son de nuestro interés. Si ustedes van a buscar bibliografía en internet de esto, van a ver que casi siempre las curvas aparecen con 4 fases, ¿sí? La fase lag, ¿sí? O fase de retardo, la van a ver de las dos maneras, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. ¿Sí? ¿Por qué nosotros no tomamos en cuenta la fase de muerte? Porque a nosotros nos interesa cuando la célula está viva, ¿sí? Cuando se puede duplicar. Si está en muerte, ya fue.
¿no? Entonces, por eso no la estudiamos y la sacamos del gráfico. ¿Ah? Bien, entonces, el número de individuos en función del tiempo, ¿sí? Para una población celular aislada, describe este comportamiento. Una fase inicial que es lag, ¿sí? Lag quiere decir retardo, específicamente en inglés, ¿sí? Por eso le llamamos fase de retardo. Una fase de crecimiento exponencial, donde, ¿qué sucede ahí? La célula se está dividiendo todo el tiempo, ¿sí? O sea, son ciclos celulares consecutivos. Y después una fase estacionaria, porque ¿qué le pasa? Ya hizo casi uso de todos los recursos, ¿sí? Nutricionales en realidad. Entonces, parte de esa población celular ya piensa que no están las condiciones dadas para seguir duplicándose. Y por otro lado, imagínense que esto sucede en un frasco, ¿no? Es una población aislada, sucede en un frasco. Si yo no le recambio el medio de cultivo, así como la célula usa los nutrientes, ¿sí? Para generar todas sus biomoléculas energéticas y demás, también lo que hace es excretar, ¿no? Productos tóxicos, ¿estamos de acuerdo? Y esos productos tóxicos van a quedar en el ambiente del frasco, que pueden hacer que algunas células vayan a la muerte. ¿Ya? Entonces, por eso, a nivel de la estacionaria, ¿qué vemos nosotros? Que el número de células en fase estacionaria no cambia. ¿Vieron que no cambia? Es chat, ¿no? Es una meseta. ¿Ah? No cambia, ¿por qué? Porque algunas células ya no se están dividiendo porque no hay nutrientes y otras células además fueron a la muerte por esos productos tóxicos que están liberando en células. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende acá? ¿Se entiende el Zoom? Y sí, Bien. Y acá lo que vemos de la velocidad de crecimiento es que, ¿cómo calcula una velocidad de crecimiento en un gráfico del número de individuos en función del tiempo? Es como si hiciera la tangente, ¿sí? O la pendiente en realidad en cada punto de la curva, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago la pendiente en determinados puntos de la curva, es un dn, ¿sí? Es un delta n sobre un delta t. O sea, es una variación del número de células en función del tiempo. Eso es la velocidad, ¿sí? Eso es cómo va cambiando la velocidad. Y vamos viendo que la velocidad cambia a nivel de todas las fases, ¿sí? La velocidad presenta un determinado valor en la fase lag, determinados valores diferentes en la fase exponencial y determinado valor en la fase estacionaria. ¿Ah? Bien. Entonces, así como la ecuación esta que está acá abajo, ¿sí? Define propiamente lo que es el crecimiento exponencial, es decir, de esta zona, ¿sí? Tenemos otros modelos matemáticos que nos permiten entonces caracterizar la fase exponencial y estacionaria juntas, ¿sí? Cuando tomamos en cuenta ambas fases, ¿sí? Ahí es que utilizamos lo que se llama el modelo logístico de crecimiento, ¿tá? Que es una función de tipo sigmoidea, ¿sí? Sigmoidea, ¿por qué? Porque en realidad, claro, es como sí, ¿no? En realidad no tiene la fase lag, no la toma en cuenta, ¿sí? Pero sube y después queda chata, ¿sí? Como vemos ahí. En este modelo la velocidad de crecimiento va a ser proporcional a n y a n max menos c. Bien. Entonces, vamos a estudiar las fases de la curva de crecimiento, ¿sí? Cada una por separado. Dijimos que la inicial, la verde, ¿sí? La primera, es una fase de retardo, fase lag, que es el periodo de tiempo durante el cual las células se adaptan a las nuevas condiciones. ¿Ah? ¿Esto a qué se debe? Lo que sucede a nivel de laboratorio es que nosotros cuando almacenamos las almacenamos en realidad en condiciones que no son las óptimas de crecimiento, ¿sí? Son condiciones en las cuales nosotros sabemos que a baja temperatura esas células pueden vivir mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando esas células que están en una condición de estrés, que están en una baja temperatura, en hipotermia, las colocamos en un medio de cultivo que tiene todos sus nutrientes a la temperatura óptima, a la presión parcial de oxígeno, CO2 apropiada, al pH apropiado? ¿Qué va a hacer? Tiene que hacer un cambio metabólico, ¿sí? Un ajuste metabólico, para poder hacer uso de todos esos nutrientes que le estamos dando, ¿sí? Entonces, ese tiempo que demora esa población celular en ajustarse, ¿sí?, a estas nuevas condiciones, ¿sí?, se le llama entonces fase de retardo. ¿Ah? Entonces, como tal, ¿qué particularidad tiene esta fase? Que la duración de ella primero no va a depender del número inicial de células, ¿no? Va a depender del tiempo que le lleve a hacer ese cambio metabólico.
Del estado metabólico, sin duda, porque si ella no viene de una situación de estrés y lo que yo estoy haciendo es sacando células de un medio que ya se ha consumido suficiente y la meto en un medio nuevo, el ajuste metabólico va a ser menor, porque ella ya venía expresando todos los genes para poder hacer uso, ¿sí?, de ese material, de ese nutriente. Y después, por otro lado, tenemos la necesidad de neutralizar sustancias tóxicas o condiciones adversas en el nuevo microambiente celular. Entonces, esta fase LAG, ¿sí?, es propiamente de un ajuste metabólico. O sea que acá no hay división. ¿Estamos de acuerdo? La fase LAG no se caracteriza por división, sino nada más ajustarse a las nuevas condiciones, ¿sí?, para poder hacer uso de esos nutrientes. ¿Ah? Bien. Una vez que termina la fase LAG, ahí sí entramos en la condición de que las células en SOP, las condiciones externas y las internas son las óptimas y por tanto decide duplicarse. ¿Sí? En ese momento entramos en fase de crecimiento exponencial, ¿no?, o fase logarítmica también se le dice. El tiempo de generación celular es característico para cada especie o para cada tejido, ¿sí?, para cada tipo celular. Y acá, en la fase exponencial, es donde nosotros vamos a determinar gráficamente el tiempo de generación celular, es decir, cuánto le lleva a la población celular duplicar su número de células. Eso es el tiempo de generación celular. ¿Ah? El tiempo de generación celular, ¿de qué va a depender? De la composición del medio, ¿sí?, si tenga todos los nutrientes o no tiene todos. De la temperatura, si quizás la población, las levaduras crecen de forma óptima, estas entre 28 y 32 grados Celsius. Si yo la pongo a 35, ya no va a ser lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Es una pequeña hipertermia. Si las pongo a 38, más todavía, ¿sí? Lo mismo si voy para abajo, si las pongo a 25, me va a costar mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Del pH, hay que ajustar el pH, ¿sí?, sobre todo, capaz que la levadura no tanto porque tiene pared celular, entonces se adapta bastante, ¿no? Está bastante rígida, como quien dice. A diferencia de las procariotas o las células de mamíferos, que tenemos solo membrana celular y variaciones de pH pueden llevar a modificar entonces el volumen celular y la composición, ¿no? Y después la osmolaridad, lo mismo, ¿sí? Si está hipertónico el medio, ¿sí?, como ya vimos, si está hipertónico el medio, ¿qué va a pasar? Va a salir solvente de la célula hacia el medio externo para igualar la osmolaridad, ¿sí? Entonces eso puede traer aparejado otras cosas, ¿sí?, que ahí decida que entonces como las condiciones no son las óptimas, entonces no se va a dividir, ¿no? Bien, y después, la última fase, ¿sí?, se llama la fase estacionaria, que se caracteriza porque el coeficiente neto de crecimiento, como dijimos, se hace nulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero aún existe crecimiento, como les decía hoy. ¿Sí? Si nosotros hacemos como una foto, ¿sí?, en ese momento vamos a ver que algunas células todavía tienen nutrientes al lado y se siguen reproduciendo. Otras ya no tienen nutrientes al lado, entonces dejaron de reproducirse, se fueron a G0, ¿sí?, quedan latentes. Y otras, como tienen muchos productos tóxicos, ¿sí?, se intoxicaron y ellas se murieron. ¿Ah? Entonces, por eso entonces que vemos que la fase estacionaria, vieron que queda como un plató, queda como una meseta y no se modifica el número de células. ¿Ah? Lo que ocurre es que el crecimiento bruto entonces se equilibra con las muertes celulares, ¿sí? A eso se refiere. O sea que no es que no haya crecimiento, sino que son en número iguales y opuestas. Por eso el número de células no cambia, ¿sí? En este periodo se agotan los nutrientes especiales y se acumulan sustancias de desecho, y el pH del medio empieza a ser inadecuado para el crecimiento celular, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de toda la excreción de todos esos metabolitos que son tóxicos. Y eso cambia el pH y eso va a perjudicar entonces el crecimiento. ¿Cómo vamos? ¿Voy muy rápido? ¿Para acá? ¿Voy bien? ¿Vamos bien en Zoom? Bien, bien, sí. Muy bien. Bien, como les decía, hoy, ¿sí?, hay una fase de muerte, que se da muerte y crisis masiva exponencial del cultivo, y eso se debe al agotamiento de reservas de energía, ¿sí?, y algunas veces las células aparecen grandes, como hinchadas, distorsionadas, eso se llaman fantasmas, ¿sí?, y esas células ya murieron, ¿sí? Cuando están así, lo que vemos, por lo menos en levadura, lo que se ve en la fase de muerte es que los núcleos, en particular, Saccharomyces cerevisiae, cuando va a dividirse en realidad nuclearmente, a diferencia de lo que pasa en nosotros, que la envoltura nuclear se rompe de todo, ¿sí? En las células de mamífero la envoltura nuclear se rompe de todo, ¿sí? Y ahí es que
se alinean, ¿no? Los cromosomas en la mitad de la célula, ¿sí? Y después se hinchan los microtúbulos, ¿va? Y se separan entonces los cromátidos. Saccharomyces cerevisiae no rompe la envoltura nuclear, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Puede haber que haya divisiones, en realidad, del núcleo, pero que nunca se terminan de dividir, ¿sí? De separar del todo, y también divisiones de citoplasma, que tampoco se terminan de separar. Entonces vemos como fantasmas, ¿sí? Que son en realidad como células, al lado de todas como pegaditas unas a otras. Esas son células que no tuvieron la capacidad de llegar a dividirse porque en realidad las condiciones llevaron a que murieran. ¿Ah? Pasa eso. Y después tenemos lo que se llama un crecimiento diáuxico, ¿sí? Que son cultivos que tienen dos fases de crecimiento exponencial separadas por una fase de intermedia estacionaria, ¿sí? O sea que a esto que vemos acá, en realidad es lag, exponencial, estacionaria, ¿sí? A eso se refiere. Tenemos dos consecutivas. Esta modalidad de crecimiento con dos fases exponenciales se conoce con el nombre de crecimiento diáuxico o shift diáuxico, y está relacionado con la inducción génica de procesos metabólicos alternativos. Es decir, por ejemplo, cuando a veces hay un nutriente que ya no lo pueden, no hay más, ¿sí? De un nutriente y tienen que procesar otros, ¿sí? Hay un shift diáuxico, un cambio metabólico para hacer uso de los otros, ¿no? Eso sucede. Entonces, ahora nos vamos a meter específicamente en cómo calculamos los parámetros de crecimiento. Yo les decía hoy que para poder trabajar con un cultivo celular, yo necesito primero caracterizar, ¿sí? O sea, es como nosotros, ¿no? Tenemos cédula de identidad, tenemos nombre, tenemos apellido, tenemos altura, color de ojos, peso, ¿sí? Y demás. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Yo necesito saber la identidad de esa población celular. Y la identidad me lo va a dar los parámetros de crecimiento, que los vamos a determinar de forma gráfica, así como lo van a hacer en el práctico. ¿No? Nosotros también tenemos práctico, el mismo. ¿Vamos? Bien, entonces, ¿cómo calculamos? Vamos a ver uno por uno. ¿Sí? Bien, los parámetros son 5. ¿Sí? Número inicial de células, N0, TGC, número máximo de células, T medio, ¿sí? Y T lag. T lag, el que está en verde. T lag. ¿Sí? Tiempo lag. Después del Eso número máximo, número máximo de células, T medio, que es este azul que está acá abajo, ¿lo ves? Este es sí. T medio y este es T lag. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Esos son los 5 parámetros entonces. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar gráficamente N0? Para determinar gráficamente N0, ¿N0 qué es? ¿Qué dijimos que era? ¿Cómo lo habíamos definido? El número inicial de células, ¿no? El número con el cual yo inicio el cultivo, ¿sí? O sea que en realidad el N0 medio que lo dictaminé yo, ¿no? Porque yo digo con qué número de células voy a empezar. Entonces, pero como está dentro de lo que es la fase lag, ¿sí? Y la fase lag dijimos que era una meseta, ¿no? Era asintótica al eje del tiempo, porque no variaba su número de células, ¿no? Era un acondicionamiento metabólico, la fase lag, ¿no? Era condicionarse a hacer ese cambio metabólico para poder hacer uso de los nutrientes. Entonces, como en esa fase no varía, entonces el número de células, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Es trazar una tangente a la fase lag. ¿Sí? Trazo una tangente a la fase lag, el punto de corte de esa tangente con la ordenada, es decir, con el eje Y. Ustedes también lo ven. Eso es el N0. ¿De acuerdo? Extasiada quedaste. Wow. Vino con toda la tecnología de la profe. Bien, ¿quedó claro? Esto es lo que van a tener que hacer en el práctico. ¿Sí? O sea que si queda claro acá, está pan comido el práctico. ¿Sí? Son los últimos puntos que podemos rescatar para probar el curso. ¿No? Profe, Sí. ¿qué es la tangente esa que dijo? La tangente es la recta, ¿sí? Que pasa por la mayoría de los puntos de la fase lag. Eso es una tangente. ¿Queda claro? ¿Y el eje Y sería el que está punteado en rojo?
El eje Y es este, es el número de individuos, es el N. Ese es el eje Y. ¿Sí? Que varía entre 1. Lo que pasa es que yo no hablé del eje, tendría que hablar del eje, porque ¿qué ven ahí ustedes? ¿Qué pasa con el eje? ¿El eje es decimal, como todos los que conocemos? ¿Cómo es su periodicidad? ¿Qué ven? Es raro, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, y todo así. ¿Está? Y además eso, ¿sí? Entonces, ¿en qué estamos graficando nosotros? Estamos graficando una curva que mayoritariamente es exponencial, porque es una fase exponencial, en un eje logarítmico, ¿sí? Esta es la periodicidad de un eje logarítmico. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué particularidad tiene? Tiene que esa periodicidad de 1 a 10, de 10 a 100, se cumple siempre, ¿no? Siempre voy para arriba y siempre es igual. Y siempre voy aumentando de 10, 100, 1000, 10.000, ¿no? ¿Se observa eso? Bien. Y a eso le sumamos que ¿qué? Que las distancias entre las unidades, ¿sí? Cada vez se hacen más chicas. O sea que la primera distancia entre 1 y 2 es la mayor. ¿Sí? O sea que entre 10 y 20 es la distancia mayor. De 2 a 3, es decir, de 20 a 30, y así sucesivamente, cada vez se van acercando más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que tiene de particular el eje logarítmico. ¿Ah? Bien, entonces yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, es en cada uno de esos intervalos mantener la periodicidad de este eje dentro de cada intervalo, además, ¿ah? Cuando vaya a determinar, ¿sí? En la medida de lo posible. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes dicen, bueno, acá más o menos está el 10, ¿no? Ahí está el 2. Esto es el 1. Si yo estuviera en un eje decimal, ¿dónde pondría el 5? Acá, ¿no? Bueno, equivale a un 3 logarítmico, ¿sí? Un 3, un 30, un 3000, un 300, ¿no? ¿Sí? O sea que si ustedes tuvieran que graficar ustedes en un eje logarítmico, ¿sí? Y tienen que graficar el número 50, ya saben que no lo van a buscar en la mitad, sino que lo van a marcar un poquito más arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió acá en Zoom? Y por eso es que el n medio está más cerca del n max que del n cero. Decime de nuevo. No me lo digas con L de Max, hablame de números. Por eso es que no sé cuál sería, tipo, el 19 ahí que sería n medio está más cerca de 35 no sé, que de cero o lo que sea. Ahora vamos a entender qué es el N medio. Porque cuando entendamos cómo busco el N medio, es que todo nos va a cerrar. Voy para ahí. ¿Me das unos minutos? Y llegamos ahí. Bien. Entonces, volvemos empezamos con N0, ¿sí? Dijimos que entonces los parámetros son N0, Nmax, T medio, Tlag y TGC, ¿sí? Vamos con N0. El N0 entonces voy a la fase lag, trazo una recta tal que pase por todos los puntos, el punto de corte de esa recta con la ordenada, eso es el N0. ¿Sí? El punto de corte con el eje es el N0. ¿Quedó claro para todos? Sí. Bien. Vamos al Nmax. ¿Qué es Nmax? Como nos dice la palabra, N máximo, ¿no? Número de células máximo. Bien. ¿Cómo hacemos? Hacemos lo mismo que hicimos con el N0. ¿Sí?
trazamos una recta tal que pase por la mayoría de los puntos de la fase estacionaria de crecimiento y lo extrapolamos al eje Y, ¿sí? El punto de corte de esa recta con el eje Y nos va a dar entonces el parámetro llamado Nmax. ¿Sí? ¿Para acá también? ¿Zoom? Sí. ¿Podría repetir eso, por favor, profe? Claro. El Nmax, ¿cómo lo calculás? Vas a trazar una tangente, una recta para que pase por la mayoría de los puntos de la fase estacionaria. Y lo que vas a hacer es lo vas a extrapolar hacia el eje Y. El punto de corte con el eje Y, ese va a ser el valor de Nmax. Ok, muchas gracias. Por favor. En este caso, ¿cuánto sería? Aprox. Vamos a limpiar la figura. ¿Cuánto es? 35. 35. ¿35 o 33? Sí. Está medio que en la mitad. Capaz que podemos poner un 34 y estamos juntos. ¿Sí? Supongamos que fuera 34. Igual, vieron algo interesante, ¿no? Vieron que esto es número de individuos por 10 a la 6. ¿Sí? Es decir, que es 34 por 10 a la 6. ¿Cuánto es 34 por 10 a la 6 en un número común? No con notación científica. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Si vos tuvieras que decir el número. 100 millones. 36 millones, ¿sí? O sea, alguna levadurita, ¿no? ¿Sí? 36 millones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, 34. ¿Cómo vamos? Bien, entonces ya tenemos N0 y tenemos Nmax. Vamos a ir ahora a T medio. ¿Cómo calculo el T medio? ¿Qué es el T medio? El T medio va a ser, ¿dónde lo voy a buscar? ¿En qué eje lo voy a buscar? ¿En el eje de las Y o en el eje de las X? Si es un tiempo. En el eje de las X, ¿no? Bien, lo busco en el eje de las X, eso es lo que va a tener unidades de tiempo, ¿sí? ¿Y el T medio qué es? El T medio es el tiempo que le lleva a la población celular a alcanzar la mitad del número máximo de células. ¿Sí? El T medio es el tiempo que le lleva a la población celular a alcanzar la mitad del número máximo de células. ¿Sí? Si dijimos que el número máximo de células era 34, ¿cuánto es la mitad de 34? 17. 17. Bien. ¿Dónde busco 17 acá? Estoy entre 10 y 20, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que 10 sería 11, 12, 13, 14, supongamos que está acá, ¿no? Como lo muestran ahí. ¿Sí? Supongamos que esto fuera 17, entonces ¿qué hago? Voy hasta la recta, extrapolo hasta la curva, ¿sí? Toco la curva y una vez que toco la curva, ¿qué hago? Lo llevo al eje de tiempo, que es lo que me interesa, porque es un tiempo que le lleva entonces a la población a alcanzar la mitad del número máximo. El punto de corte con el eje de las X, eso va a ser el T medio. Ese es el tiempo que le lleva a la población a alcanzar la mitad del número máximo de células. En nuestro caso es 12. Aprox, ¿no? Sí. Entre 10 y 15, yo un 12 le pondría, porque no está en el medio. No es 12,5. ¿Podría volver a repetir eso, profe? ¿Cómo llego a T medio? Sí, eso. Ok, vamos. ¿Entendiste lo del Nmax? Sí. Sí, eso sí. Está. Para calcular el T medio, ¿qué necesito? Encontrar cuál es el N medio, ¿no? Porque dijimos que el T medio, que era el tiempo que le llevaba a la población a alcanzar la mitad del número máximo de células. Entonces, si nosotros habíamos dicho que el número máximo de células era 34, la mitad del número máximo de células, es 17. Entonces venimos acá al eje de la Y y buscamos el valor de 17, que es este valor. Entonces, una vez que tengo ese valor, ¿qué tengo que hacer? Ese valor, a través de la curva, lo tengo que llevar al eje de las X, ¿sí? Porque es un tiempo. ¿Estamos de acuerdo? El T medio. Entonces lo que hago es, este valor de N medio, lo llevo hacia la curva, con recta, y después cuando llego a la curva, lo extrapolo al eje de las X, el punto de corte, entonces, de ese valor, eso va a ser el T medio.
¿Quedó claro ahora? Profe, todo lo que sea tiempo lo extrapolamos al eje de las X y todo lo que es Perfecto. número lo extrapolamos a lo que es el número de individuos. Sí, exacto. Exactamente. ¿Quedó claro cómo se calcula el T medio? ¿Los de Zoom? Muchas gracias. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Todos. Paula, me pareció que vos no. O activaste el micrófono sin querer. Sí, sí, dije que sí. Dijiste que sí, Paula, excelente, no te había escuchado. Bien, T medio adentro. TELAG. No, antes de TELAG me voy a TGC. Me gusta más el TGC. Bien, TGC. ¿Qué dijimos que era el TGC? Tiempo de generación celular. Perfecto. Es decir, es el tiempo que le lleva a la población duplicarse, ¿sí? Ese tiempo de generación celular es de pasar de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, etcétera, ¿no? Es el tiempo que le va a llevar entonces a la población duplicarse. Bien, ¿dónde lo busco? ¿En qué eje? Lo busco en el eje de las X, ¿estamos de acuerdo? Porque es el eje de tiempo. Perfecto. ¿En qué fase lo voy a buscar? ¿En la fase lag, en la fase exponencial o en la fase estacionaria? En la fase exponencial de crecimiento. Perfecto, ¿no? Porque yo sé que en la exponencial es donde efectivamente la población se está duplicando. ¿Sí? Bien. Si es una fase exponencial, o sea, matemáticamente hablando, cuando una fase exponencial la grafico en un eje logarítmico, ¿qué va a pasar? ¿Qué estoy haciendo matemáticamente? No. Linealizando la función. ¿Sí? Lo que hago es linealizar la función. O sea, esa función que es exponencial, y si yo la grafico en un eje aritmético, necesitaría mucho papel, ¿no? Como vieron, porque el eje es particular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando es exponencial lo grafico en un eje logarítmico, lo que hago es linealizar esa función, es decir, la vuelvo una recta. ¿Sí? Bien. Entonces, luego de que la volví una recta, ¿qué es lo que hago? Trazo una tangente a la fase exponencial. ¿Sí? Trazo una recta tal que pase por la mayoría de los puntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahí me quedo con la fase que es verdaderamente recta. ¿Sí? O sea que no me quedo con la fase, con el final ni con el principio. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí en realidad tengo o bien la transición de la lag a la exponencial o bien la transición de la exponencial a la estacionaria. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí entonces no hay divisiones celulares sucesivas, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. ¿Entendimos acá? Sí. Bien. Gracias, Paula. Bien, entonces, nos quedamos con la parte bien recta. Perfecto. Y ahí, ¿cómo determinamos el TGC? ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre hacer? Los escucho. ¿No era hacer la resta? ¿Resta de qué? Y tengo otra idea por acá. ¿Resta de qué? Me gusta, es una resta, puede ser. No está del todo desarrollado, pero puede ser. ¿Qué dijiste vos? No te escuchas. Que se tiene que duplicar. Que se tiene que duplicar, dijimos eso, ¿no? El tiempo de generación celular es pasar de 1 a 2, de 2 a 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que buscar en el eje de la SI? En el eje de la SI, en la porción donde está recto, tengo que encontrar dos números de células tan que uno sea el doble que el otro o uno la mitad que el otro. ¿Sí? Entonces, ¿a quién elegimos acá? Al 4 y el 8. 4 y... Ah, porque ya está marcado, por eso pensé que eran una luz. Bien, 4 y 8. Bien, 4 y 8. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo mismo que hice para el L medio, ¿se acuerdan? Voy, ambos dos los llevo hasta la recta y ambos dos después los llevo para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, a diferencia del T medio, que era desde 0 hasta ese valor, ¿qué hago ahora? Resto ambos tiempos, ¿sí? Resto ambos valores. Eso es el TGC. ¿Sí? O sea que el tiempo de generación celular va a ser el tiempo que le llevó a la población a alcanzar 8 por 10 a las 6 células
menos el tiempo que le lleva a la población a alcanzar 4 por 10 a la 6. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entendió acá? Profe, disculpe, hay que encontrar dos números en... Dos números en el eje de la sí, tal que uno sea el doble que el otro. Por ejemplo, acá podía ser 4 y 8 o podía ser 5 y 10. ¿Sí? Pero como el número inicial es 2, ¿no? Sí, 2 profe, en gracias. este caso no te conviene, porque 2 estás en la fase larga. No, por ¿Sí? eso, pero como es 2, agarramos 4 y 8 o no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Vos necesitas que sea una duplicación. Por eso yo te decía, puede ser 4 y 8, puede ser 5, 10, puede ser 6, 1 con 2. O sea, Sí. 12, ¿no? Acá está 12. ¿Se entiende? Sí, hasta ahí sí. Bien, entonces, ¿qué haces, Mateo, en ese caso? Así como hicimos con 4 y 8, que lo llevamos a la curva y después lo bajamos al eje de las X, haces lo mismo para los demás. Haces 5, ¿sí? ¿Para qué? Vamos a hacer una cosa. Dame un segundo. En 5, hacelo, bueno, tiene que ser recto esto, ¿no? Créeme. 5 y 10. Lo llevas ahí y después lo bajás. Bajás y bajás. La diferencia entre los dos tiempos va a ser el TGC. ¿Se entendió, Mateo? Perfecto. ¿Los demás? ¿Entendimos? Una Sí, se pregunta. entendió, profe. Sí, decime. Cualquiera de los dos puntos que tomemos va a ser el TGC, entonces. Cualquiera de los dos puntos que vos elijas en el I tienen que ser uno, que sea uno el doble que el otro o uno la mitad que el otro. Primero eso. Porque si es un tiempo de generación celular, es el tiempo que le lleva a la población duplicarse. Ahí ¿Está? está. Lo primero que tenés que hacer es elegir dos valores de acá, tal que uno sea el doble que el otro, y que ambos valores estén sobre la parte recta de la fase exponencial. Ahí está. Ahí ¿Está? va. Una vez Dale. esos valores los extrapolás, ¿sí? Los llevas a la curva y después los llevas al eje de la sí. Restás ambos tiempos y eso es el TGC. O sea que en el ejemplo que tenemos acá, en el 4 y 8, el TGC sería 4. El TGC, no, porque vos estás restando el número de células ahí. No estás restando tiempo. Ah, claro. ¿Sí? ¿Cómo harías? No, la verdad no sé, profe. Bueno, vamos a hacerlo. En Bien. este caso, vos estás haciendo, ¿viste que hiciste 4? Ahí va. Tenés 4, ¿no? Que tenés acá 4 y acá 8. Llevaste los números de células, en realidad, a la curva y de curva lo bajaste para el eje de las X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, bajaste uno, que es este valor, y bajaste otro, que es este valor. Acá, ¿qué haces? Restás ambos valores de tiempo. Vas a restar 10 menos, por ejemplo, 8,5. 10 menos 8,5. Entonces, el TGC, ¿cuánto te va a dar? 1,5. 1,5, profe. 1,5 horas. Eso va a ser lo que dura el TGC. Ok, muchas gracias. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien. Entonces tenemos el TGC. ¿Quedó claro para todos cómo se calcula? Sí, profe. ¿Todos, todos? Todos, todos. Muy bien. Bien, nos vamos al último. ¿Qué lag? ¿Cómo puedo calcular el tiempo lag? Por 10 a la 6. O sea, No, ahí no. En realidad, cuando vos vas a buscar, le vas a llegar por 10 a la 6 siempre que estés en el eje de la chi, ¿no? O sea, cuando el parámetro, ¿sí?, que vos tengas que determinar es el eje de la chi. Es decir, el N0 es 2 por 10 a la 6, ¿no? Porque es un 2 acá, 2 por 10 a la 6, y después el N max, ¿no?
que el Nmax era el otro parámetro que dijimos que valía 34, ¿no? Entonces, en realidad, vos, ¿qué vas a decir? ¿Vas a decir 34 veces a la 6? En realidad no vas a decir eso, vas a decir, con notación científica, en realidad usás solo 1, ¿no? Y vas a decir 34, 3,4 veces a la 100. ¿Ah? Vamos a mover un lugar entonces la combo, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo determino el TGC? Perdón, el TLAG. El TLAG dijimos que era el tiempo de la fase lag. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí. El tema es que la fase lag, en realidad, yo les puedo decir, para mí dura, no sé, va hasta acá. Después uno de ustedes me puede decir, no, profe, va hasta acá. Y otro me dice, no, el TLAG no, va hasta que empiece la fase exponencial. ¿Estamos de acuerdo? O sea que es muy subjetivo, ¿se entiende? Hay mucha subjetividad. Entonces, para eso, ¿qué hicieron los científicos? Dijeron, no, vamos a idear una forma, ¿sí? Gráfica, de que todos nos den más o menos en el mismo valor. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, ¿se acuerdan la tangente que habíamos trazado para la fase lag? ¿Y se acuerdan la tangente que habíamos trazado para la fase exponencial? Bueno, el punto de corte de ambas tangentes, ¿sí? Lo que hicieron fue llevarlo a la fase, a la abscisa, ¿sí? Al eje de las X. Llevaron ese punto de corte, ¿no? Lo llevaron y ahí dijeron, bueno, eso es lo que dura la fase lag. ¿Sí? Es una forma gráfica, ¿sí? Y que es más objetiva que el decir cada uno a ojo dónde le parece que termina la fase lag. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta la tangente que hicimos para la fase lag, tomando en cuenta la tangente que hicimos para la fase exponencial, el punto de corte de ambas tangentes, ese valor lo bajamos al eje de las X, y entonces de 0 a ese valor es lo que dura entonces la fase lag. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Se entendió? Bien, en el práctico igual hay videitos, ¿sí? De cómo calculamos las cosas para refrescarse. Bien. Entonces, tenemos una población celular que va a ir creciendo, ¿no? De forma aislada y va a pasar por las fases. Entonces, ¿qué pasa? Yo a esa población, yo además la puedo categorizar, ¿sí? De acuerdo a diferentes cualidades, ¿sí? Puedo decir que, por ejemplo, es una población celular que es homogénea, es decir, donde todas las fases se encuentran representadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay células que están en G1, hay células que están en G2, hay células que están en S y hay células que están en N, ¿sí? Eso es una población que está, entonces es una población homogénea. ¿Ah? ¿Cómo es la forma? Como las curvas que vimos nosotros, ¿sí? En esa forma, en realidad es una forma continua de crecimiento, ¿vieron? ¿No? Matemáticamente es continua, eso es una curva de tipo homogéneo. Pero a su vez tenemos el opuesto de eso, ¿sí? Que es cuando todas las células están en la misma fase. Nosotros podemos, a nivel del laboratorio, ¿sí? A través de sustancias químicas como la colchicina, que la deben haber escuchado. ¿Qué hace la colchicina? NM, ¿por qué? Porque no le permite que polimericen los microtúbulos, ¿sí? Entonces todas las células van a llegar hasta ahí y se van a quedar, porque no pueden avanzar, ¿sí? Entonces uso la colchicina para sincronizar las células, ¿ah? Entonces todas las células se van a encontrar en la misma fase, ¿sí? Ese es el opuesto al homogéneo, ¿ah? Y una fase sincronizada tiene esta forma, ¿sí? A diferencia de la continua. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo acá es, esto es el número de células, esto es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura esto? Esto es un TGC. Esto es otro TGC. O sea que en la abscisa, en el tiempo, ¿sí? Todos mis escalones duran lo mismo, ¿sí? Esto es como si fuera una escalera, ¿sí? O sea que el descanso siempre dura lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el número de células? Si acá el número de células, por ejemplo, era 20, ¿qué va a pasar? Al cabo de un TGC, ¿cuántos voy a tener? 40, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que esta altura, la altura del escalón, cada vez es el doble, ¿sí? Mientras que el descanso del escalón siempre es igual, porque es un TGC, ¿sí?
Entonces, a este tipo de curvas, matemáticamente, se le llaman curvas discretas, ¿sí? Donde para el mismo valor de tiempo, perdón, para el mismo valor de eje Y, de número de células, tengo diferentes valores de tiempo. ¿Ah? Bien, esas son entonces las curvas los cultivos que son sincronizados, como por ejemplo, cuando tengo todos en fase mitosis, ¿sí? ¿Dudas de esto? ¿No? ¿En Zoom tampoco? No, no. Perfecto. Bien, volvemos para atrás entonces. Bien, eso por un lado, ¿no? Tengo poblaciones que pueden ser homogéneas o sincronizadas. Y además tengo poblaciones que pueden ser ideales, es decir, que todas las fases duran lo mismo. ¿Nosotros qué habíamos dicho? ¿Que todas las fases duraban lo mismo? No. ¿Sí? G1 era la que más duraba, después le seguía S, después G2 y después 0. ¿Sí? Pero en el laboratorio a veces, para mí, puede ser bueno independizarme de lo que dura la fase y asumir que todas duran lo mismo. ¿Sí? ¿Ah? A esas poblaciones las llamamos entonces poblaciones ideales. Cuando todas... Es que vos haces un estudio en un tiempo determinado, y si en ese tiempo determinado no hay variaciones, vos podés decir que todas duran lo mismo. ¿Ah? Es como las leyes de los gases. Las leyes de los gases, la mayoría son para gases ideales, y no son gases ideales los que tenemos en la Tierra, ¿no? O sea que, no. Y después tenemos la verdad de la milanesa, ¿no? Las reales, que es que no todas las fases duran lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo comprobamos. Bien. Vimos que las transiciones entre fases están reguladas por puntos de control, que los vimos hoy, ¿no? Y en estos puntos la célula lo que va a hacer es sensar las condiciones externas como internas, de forma a asegurar la supervivencia, ¿no? Porque no solo necesito tener las condiciones externas bien, sino que necesito que el ADN que yo voy a duplicar también esté bien. ¿Sí? Yo necesito corroborar que está íntegro, ¿sí? Porque la integridad genómica es lo esencial en la célula. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Puedo hacer diferentes curvas de crecimiento en diferentes condiciones, ¿sí? Puedo, por ejemplo, tener mi control, es decir, mi curva en realidad con la cual yo voy a comparar todas las demás, que es la A, ¿sí? Que en ese caso vemos solo un crecimiento exponencial, ¿no? Vemos una recta, así que únicamente hay un crecimiento exponencial. ¿Qué vemos en B? ¿Qué le puede haber pasado a B? B, acá capaz que la saqué y la puse en frío. Si la puse en frío, ¿el número de células se modifica? ¿Puede crecer? No. Seguramente no crezca casi, ¿no? Supongamos que la pongo a 4 grados. Pobre, está pirando, ¿no? Está viendo qué hace. Entonces no aumenta el número de células, por eso queda chata. Y después la vuelvo a 30 grados, ahí restablece y sigue creciendo. ¿Ah? ¿Y sigue creciendo con quién? Con la misma orientación, la misma dirección que porque era el mismo, ¿no? Una vez que sensó que las condiciones externas eran las óptimas nuevamente, crece con la misma pendiente. ¿Qué pasa en C? Está como más acostada. ¿Qué le pasa en C? Esa no crece tan bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El TGT seguramente sea mayor de esa población celular, ¿sí? O sea que seguramente algún químico capaz que le puse, la traté con algo que lentece su crecimiento. ¿Y qué pasó con D? A D o la traté con una concentración de ese químico de C mucho mayor y por tanto lo que pasó fue muerte, ¿no? Porque ¿qué vemos? Que apenas crece, llega a la meseta, ¿no? Entonces seguramente la viabilidad de esa población celular está comprometida. ¿Ah? Entonces llega un momento que no hay crecimiento. ¿Ah? Esos son ejemplos en realidad de que pueden suceder. Entonces, como les decía hoy, a nivel de cultivos celulares, yo lo que puedo hacer son cultivos ya sea en medio líquido, ¿sí? O puedo hacer cultivos en medio sólido. ¿Ah? El medio líquido es las curvas de crecimiento, como vimos recién, eso es medio líquido. Es decir, yo comienzo, por ejemplo, había comenzado hoy a las 8 de la mañana, ¿sí? Para hacer un cultivo, fui sacando muestras de ese cultivo, ¿sí? Y las fui contando, en realidad, pues yo necesito contar, ¿no? Es número de células en función del tiempo. Necesito contar. Fui contando las células, ¿sí? A lo largo del día, fui sacando diferentes tiempos.
Bien, y así construyo entonces mi curva de crecimiento. Pero yo no solo puedo contar, sino que puedo sacar células de ahí y las puedo cultivar en placas de Petri. ¿Sí? Como estamos viendo ahí, ¿no? Las estoy cultivando en placas de Petri. Entonces, ¿qué hago? Las pongo en la placa de Petri y con lo que tengo acá en el costado, que es un rastrillo, ¿sí? El rastrillo lo que me permite esa cantidad de células que tengo en medio líquido, las puedo esparcir sobre la placa. Si las esparzo sobre la placa, entonces, ¿qué voy a obtener? Que al cabo de 72 horas voy a observar colonias. ¿Sí? Pero, antes de esas 72 horas, ¿qué veo? Si las miro al microscopio, las voy a ver así. O sea que, si esas células que yo saqué de medio líquido, las esparcí con el rastrillo en una placa de Petri, con medio de nutriente, ¿sí? Y agar, yo apenas yo las pongo a crecer, ¿sí? Lo que puedo hacer es, puedo ir a verlas al microscopio. ¿Va? Entonces yo al microscopio ¿qué veo? Que están células individuales. Bien, quiere decir que las esparcí bien. ¿Sí? ¿Qué sé yo de un cultivo celular? Un cultivo celular es un conjunto de células que tienen las mismas características genéticas, estructurales, y que todos provienen de la misma célula madre. Es decir, cada una de estas es una célula madre que va a dar lugar a células hijas. ¿Estamos de acuerdo? De cada una de ellas nacieron 2. De esas 2 nacieron 4. 8, 16, 32, hasta que se forman estas agrupaciones enormes, a mayor a 32 células, es cuando ya las vemos macroscópicamente. ¿Sí? Si yo las miro tras luz, cuando son 32 células o más, yo veo los puntitos. ¿Sí? Hasta que ya son macroscópicas, ya las puedo ver a simple vista, a eso me refiero. No necesito el microscopio para verlas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Nosotros podemos observar entonces que al correr del tiempo, cómo ellas van creciendo, cómo se van duplicando. Y esto es importante cuando yo trato a estas poblaciones celulares con algunos agentes que van a perturbar su crecimiento. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer el estudio de cuánto demora la célula entonces en el empezar su crecimiento, ¿sí? Y cuán nocivo de alguna forma es el agente. ¿Sí? Si yo pongo mucha concentración de ese agente, quizás la célula muere enseguida, como la D, de forma un poco más reducida como la C. ¿Sí? Entonces puedo hacer estudios entonces de ese tipo. Entonces, cuando yo las veo al microscopio, en realidad, yo lo que digo es, al cabo de un TGC, de 1 pase a 2. Al cabo de otro TGC, de 2 pase a 4. ¿No? Al cabo de otro TGC, de 4 pase a 8. Entonces, ¿qué veo? Lo que veo es que acá tengo agrupaciones celulares en función del TGC, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Que a tiempo cero, todas están de a 1. Al cabo de un TGC, pasó un TGC, las de 1 desaparecieron y aparecen las de 2. ¿Sí? Al cabo de otro TGC, entre 2 y 3, desaparecen las de 2 y aparecen las de 4. ¿Sí? Y a esto se le llama, entonces, esta representación como dientes de sierra, estos gráficos. ¿Sí? ¿Vieron una sierra con la cual cortamos? Bueno, ¿vieron que es así? Ah, bueno, es un gráfico de tipo dientes. Esto es la idealidad. Eso es lo que todos queremos obtener. ¿Qué obtenemos en la realidad? Algo así. ¿Sí? Donde vemos que, en realidad, no todas las fases duran lo mismo, no todas las células, ¿sí? Les va a llevar el mismo tiempo pasar de una fase a la siguiente, y por tanto, no todas, por ejemplo, les lleva el mismo tiempo pasar de estando de A1 a estando de A2. Y además que a veces, en realidad, ¿qué nos pasa? A tiempo cero, todavía no hicimos una buena separación de las células y, por ejemplo, tenemos casi un 10% de células que están de A2. ¿Sí? Eso es porque no separamos bien, no rastrillamos bien. ¿Sí? Entonces, al cabo de un TGC, ¿qué va a pasar? Estas de A2, entonces, estas de A1 pasan a estar de A2, y las que estaban de A2 pasan de A4. Cuando yo no espero que al cabo de un TGC ya tenga de 4, ¿no? Yo espero que al cabo de un TGC tuviera solo de A2. ¿No? Pero bueno, esa es la realidad. La experimental, en realidad, es una cosa, lo teórico es otro. ¿No? ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, ¿Y cómo discriminás la 1 la 2? Así, cuando las miro en microscopio, cuento. En cada agrupación cuentan la cantidad de células que tiene. Entonces las agrupo. Digo, bueno, de A1 cuántas tengo, de A2 cuántas tengo, de A3, de A4. En cada campo que yo miro en el microscopio, cuento cuántas hay de cada una. Ok. ¿Sí? ¿Queda claro?
Sí, sí. Bien, ¿alguien tiene dudas de esto? ¿No? Bien, ¿y vieron acá? Estas de acá arriba? Estas son fantasmas. ¿Se acuerdan que les dije el otro día? Hace un rato. ¿Se acuerdan que habían hecho que no habían llegado a ser cariocinesis ni citocinesis? ¿Vieron que están todas pegotitas? ¿Vieron que como que los citoplasmas se comunican? Acá también pasa, ¿no? Tenemos agrupaciones que no están separadas, no las vemos donde termina la pared celular de una y empieza la otra. ¿Sí? Esos son los fantasmas. ¿Ah? Esas son células que se dividieron y al cabo de 2, 3 duplicaciones en realidad no lograron separarse de todo y fueron a la muerte. ¿Ah? Tienen esa forma. Bien. Nos queda poco. Vimos las definiciones, ¿no? Población celular, proliferación. Estudiamos entonces cómo podíamos nosotros determinar las características de esa población y fue a través de la determinación de sus parámetros para caracterizar, ¿no? Para ponerle nombre y apellido a esa población celular. Y ahora lo que nos resta es estudiar, bueno, pero ¿cómo hago para saber qué número de células tiene, ¿no? Esa población celular cada vez que yo tomo una muestra, ¿sí? A cada tiempo específico. Entonces, tenemos dos formas, ¿sí? Como vimos, el medio líquido, que cuantifico el número de células, y lo puedo hacer de dos maneras. A través de un método directo, que es el conteo de células con cámara de Neubauer, o hemocitocrómetro, no, bueno, no sale. Hemocitómetro. No es hemocitómetro. Bueno, cámara de Neubauer. Sí, es lo mismo. Hemocitómetro. Eso, gracias. O sea, a esta hora no me pasa. Bien, entonces, el hemocitómetro o la cámara de Neubauer, que es lo mismo, que es una camarita específicamente, que lo van a ver en el práctico, creo que pusimos fotos, que yo la cargo, ¿sí? Con un determinado volumen de células, ¿sí? Y lo miro al microscopio y se ve de esta forma, ¿sí? Tiene unas determinadas divisiones, con esas divisiones yo puedo contar porque sé cuál es el volumen que tiene la célula. Entonces puedo hacer una determinación de la concentración celular, ¿no? Puede ser un método directo o bien puede ser un método indirecto, que es la espectrofotometría, ¿sí? Puedo usar lo que se llama la colorimetría dentro de lo que es el efecto indirecto, el método indirecto, que lo que voy a medir es cómo va cambiando el color, o en particular, en realidad, como son células que están en suspensión, la turbidez, ¿sí? De ese medio de cultivo. Porque ustedes imagínense que cuando algo va creciendo en un medio, ese medio de cultivo que era translúcido, ¿no? Porque eran solo moléculas que estaban en suspensión, disueltas en agua, ahora en realidad hay células que se están duplicando, entonces van a empezar a tener una turbidez ese medio. Entonces, en realidad, el método indirecto por espectrofotometría en realidad es por turbidimetría, que lo que hago es una relación entre absorbancia y concentración celular. Construyo una curva de calibración y después esa curva de calibración la uso para determinar las muestras problemas de mi curva de proliferación, ¿no? Y después tengo medios sólidos, que es el sembrado de intervalos regulares, conteo de colonias, como vimos recién, las que están de a 1, las que están de 2, las que están de microscopio, y la observación de duplicación de células formadoras de colonia, que son esas que veo macroscópicamente, ¿sí? O sea que yo puedo ver en medio sólido, puedo hacer la introspección microscópica y mirarlas cómo van dividiéndose de 1, 2, 4, sucesivamente, o bien contar de esas células. En realidad yo sé más o menos cuántas células siembro en mi placa de Petri, contar después, al cabo de 72 horas, cuando ya son macroscópicas, cuántos crecieron. ¿Ah? Esas son las dos metodologías. Y después, la última metodología que les voy a hablar es la citometría de flujo, que hoy se utiliza así en todos lados, en cualquier laboratorio hoy en día, ¿sí? Laboratorio de análisis médicos, se usa citometría de flujo. ¿Para qué? Para conteo. En nuestro caso, el hemograma se hace con un citómetro, ¿sí? Que tanto las cantidades de células, de células blancas, de células rojas y demás, se hace con un citómetro. ¿Qué? Es un haz, ¿sí? De luz, láser, transmitida y dispersada por el pasaje de células. Entonces vos tenés la muestra, ¿sí? La muestra va pasando, ¿ah? A través del láser. El láser lo que hace es reconocerla. Yo le di los patrones de esa célula, ¿sí? Y cuando se está duplicando, antes de hacer la citometría, cuando se está duplicando,
yo pongo en el medio cultivo lo que se llama el BRDU, ¿sí? Que es bromodeoxiuridina. La bromodeoxiuridina es un análogo, ¿sí? De una base nucleotídea. Entonces se va a incorporar al ADN mientras se está sintetizando. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que la bromodeoxiuridina, yo si la ilumino con un haz, ¿sí? De radiación de determinada longitud de onda, florece. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es, le doy ese láser de determinada longitud de onda, ¿sí? Y lo que hago entonces es determinar cuánto ADN hay en esa célula. Porque cuánto haya incorporado de bromodeoxiuridina me va a decir entonces, ¿sí? En qué fase de la célula está, del ciclo celular está, ¿no? Las que tengan la mayor cantidad de bromodeoxiuridina quiere decir que están en fase S o en fase G2. Si tienen la mitad, están en fase M. ¿Sí? Porque ya se duplicaron. ¿No? Entonces es una forma también de cuantificar, ¿sí? El número de células, en realidad, y en qué fase están. ¿No? Se usan ensayos de dilución, de tinción con moléculas fluorescentes, por ejemplo, que atraviesan la membrana, eso también. ¿No? Pero lo importante entonces es, dependiendo, o los patrones que yo le dé de tamaño de la célula, es que me los va a separar entonces, ¿sí? El detector me va a decir, tengo tantas de azul, tantos de verde, tantos de rojo, tantos de amarillo, tantos de negro. ¿No? Acá vamos a lo mismo. Tantos van a estar en G1, tantos van a estar en G2, tantos van a estar en S y tantos van a estar en M. ¿No? En realidad es más común. G1, S, G2, Z. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Acá quedó claro? Sí, ¿Duda? profe. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, no se vayan. Para bases biomoleculares tenemos, como mañana no tenemos clase. No, mañana no, porque están todas las actividades de enseñanza suspendidas en las elecciones. Mañana votamos. ¿Sí? Votamos. ¿No votan? El sí o no vota. Ok. Los demás votamos. Como están suspendidas las actividades de enseñanza por el Consejo del CENUR, vamos, los de bases biomoleculares, vamos a tener la DG de poblaciones celulares el viernes por Zoom de 3 a 5. ¿De acuerdo? De 15 a 17 horas. Ustedes tienen nombre. Viernes, como siempre. ¿Está? Con bajo. ¿Vamos? ¿Bien? ¿Dudas? Entonces nos vemos por Zoom el viernes, los de bases, a las 3 de la tarde. Con la DG hecha. Hecha. Con la DG resuelta. ¿Sí? Resuelta. Muy bien. Que pasen bien. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Ah. La profe. Chao, chao. Nos vemos.
Mm.